Y antes de comenzar, estoy aquí en la plataforma en donde van a presentar su examen, que es a partir del 24 de junio al 1 de julio. ¿Sí? Tienen toda la semana para poder ustedes organizarse, ¿sí? Y ustedes deciden qué día y a qué hora, pero tiene que ser en estas fechas, ¿sí? Para que no se vayan a confiar y se les vaya a pasar el tiempo de realizarlo. ¿Perfecto? Bueno, De entonces, igual manera, también no va a haber tarea esta semana, ¿verdad, maestra? no, para que se preparen bien, que repasen bien lo que está en la plataforma y ya empiecen a realizarlo. Porque si les pongo tarea, la siguiente semana es fecha de exámenes y son todas las materias que llevan. No les va a dar tiempo, aparte del trabajo que tienen o las actividades que tienen, para poder realizarlas. Entonces yo prefiero esperarme y abordar después el tema siguiente. Ok, gracias. De nada. Ok, voy a dejar de compartir esta y para compartir la presentación. Déjenme voy a esta parte. Aquí. Permítanme. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a hablar de este tema que es la administración de memoria, que es muy importante para que todos y cada uno de los procesos que se ejecutan a través del sistema operativo en relación con el software y el hardware se puedan llevar a cabo. La memoria, sin la memoria no podemos hacer nada, ya que el sistema operativo al momento de realizar estos procesos, estas rutinas, subrutinas y demás, tiene que verificar si existe el espacio, la memoria suficiente para saber cuántos procesos al mismo tiempo puede estar ejecutando. Hemos estado hablando que esto tiene una duración de milisegundos o hasta microsegundos, ¿no? Que realmente a nuestra vista, a nuestra percepción, pues no lo podemos notar, ¿sí? Pero cuando hablamos de memoria, pues tal vez una memoria, lo que se nos viene a la mente es un disco duro o una USB. Pero existen diversos tipos de dispositivos físicos que se usan para almacenar datos, que actualmente suelen ser circuitos de semiconductores y dispositivos de almacenamiento magnético, como los que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ante- este es el disco duro. Acuérdense que se utilizaban los DVD, los CD, el pendrive, que es una memoria USB, la tarjeta SD, la memoria stick, el disco duro portátil y el disquete. Este es uno de los más antiguos que ya es obsoleto, ¿sí? Que no se utilizan ya. ¿Por qué? Porque tenemos otros recursos, ¿no? Tenemos otros recursos como lo son los discos duros portátiles, ¿sí?
los discos duros portátiles, las memorias stick y las tarjetas SD y pues lo que normalmente utilizamos que son las USB. Sí, estos son mis dos dispositivos de almacenamiento hoy en día. ¿Sí? A ver, déjenme quito esto de aquí. Cada uno de estos tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada. Estos pueden almacenar siempre que tengamos el suficiente espacio. Acuérdense que podemos encontrar memorias de 8 gigas hasta 128 gigas en USB. En discos duros, pues podemos tener un disco duro hasta de 2 teras. Podemos tener las memorias, las SD también con una alta capacidad, pero lo que más se recomienda realmente es para tener un resguardo bien, es un disco duro y tal vez una USB en la cual si andamos en el trabajo o ya no tenemos espacio en el almacenamiento en la nube, porque esa es otra opción, almacenar en la nube, ¿sí? Podemos estar guardando ahí nuestros documentos o nuestra información y posteriormente podemos almacenarla en nuestros discos duros, ¿sí? Para tenerla un poquito más confiable si es que no queremos que por X o por Y nuestro almacenamiento en la nube se vaya a ver afectado y de igual manera nuestro respaldo en los dispositivos que tengamos, por ejemplo, la USB, si la introducimos en diversos equipos de cómputo, tiene la posibilidad y un 100% de posibilidad de que vayamos a atrapar, a conseguir un virus y después, posteriormente nosotros que la metamos a nuestro equipo de cómputo podamos transmitírselo. Por eso es muy importante también los antivirus que más adelante los vamos a ver. ¿Sí? Hay que saber si es una memoria no volátil. Si es no volátil, dice que la información no desaparezca cuando el equipo se apaga. Es decir, este tipo de memorias cuando están energizadas, pues están trabajando bien. Yo las puedo hacer mi respaldo en ellas, pero al momento de que se apagan, de que ya no reciben esta energía, pues todo lo que hay en ellas se borra. ¿Cuál es el costo de estas? Pues a veces decimos, ay, pues voy a comprar una barata, pero a la larga me va a salir más caro porque puedo perder la información, ¿sí? Y esa información pues ya no la voy a poder recuperar. Entonces, comprar un dispositivo de almacenamiento adecuado a nuestras necesidades y en el cual nuestra información no corra riesgo. Estas son las unidades de almacenamiento, los kilobytes, megabyte, gigabyte y terabyte. Era lo que les mencionaba, el disco más grande a la venta, del cual yo tengo conocimiento, es hasta un disco de 2 terabytes. Entonces, es un espacio grandísimo y los dispositivos son pequeños, ¿verdad? Pero pero pues hay que considerar qué tanta información yo voy a estar almacenando para poder comprar un disco de 2 terabytes. Los más recomendables que se pueden utilizar para nuestro uso diario, podríamos decir que sean de gigabytes, porque ni de megas, o sea, los megas ya son muy pequeños, es un espacio muy pequeño. Entonces, lo que se recomienda son las unidades de almacenamiento que sean en gigabytes. Aquí en esta parte podemos ver y analizar los tipos de memorias. Sí, era lo que les decía, dependiendo la memoria RAM, ustedes ya no sé si recuerdan que la memoria RAM es una de las especificaciones importantes que deben de checar en un equipo de cómputo antes de comprarlo, porque esta memoria RAM es la que nos da la pauta para saber qué tan rápida va a ser
la máquina cuando nosotros estemos trabajando en ella. ¿Sí? Y esta memoria RAM mínimo debe de ser de 8 gigas, ¿sí? Para que pues esté funcionando adecuadamente. Pero si la queremos sobrada, debe de ser de 16 gigas. Si está dentro de nuestras posibilidades, comprar un equipo de cómputo que tenga una RAM de 16 gigas sería lo ideal. De ahí, pues, la capacidad de almacenamiento del CPU, ¿sí? Y el almacenamiento secundario y la memoria caché. Aquí la memoria caché, pues sí tiene relevancia, pero es almacenamiento del CPU, cuánto es lo que te da internamente y el almacenamiento secundario. Sí, esos son los tipos de memorias que se distribuyen internamente en un equipo de cómputo. Aquí está. ¿A qué se refiere la memoria central? Pues bueno, es la principal de un equipo de cómputo donde se almacenan los programas informáticos y los datos que se están utilizando en tiempo real. La memoria caché o memoria de acceso rápido a uno de los recursos con los que cuenta un CPU. Es la que rápido, o sea, hay diferentes tipos de memorias y cada una de ellas tiene una función importante al momento de arrancar el equipo de cómputo. La memoria RAM es la memoria de la que les estoy hablando, que es la que nos da la pauta para saber qué tan rápida va a ser nuestra computadora cuando inicialicemos en ella. ¿Sí? Inicialicemos en ella y posteriormente podamos estar ejecutando varias tareas al mismo tiempo. ¿Sí? Esta es una de las importantes. Memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria operativa, sí, en las computadoras donde se ejecuta la mayor parte del software. Era lo que les decía. Si yo no tengo un buen espacio en mi memoria RAM, la velocidad de la memoria RAM sea rápida, el software que estemos utilizando pues va a ser lento. Sí, pero si esta es grande considerablemente, pues la velocidad en mi equipo de cómputo a la hora de correr el software, las aplicaciones y los programas que yo esté utilizando, pues va a ser rápido. Entonces, voy a decir que cuento con un equipo de cómputo, que es multitarea, ya que está siendo funcional cada vez que yo lo estoy utilizando, ¿no? Pues porque puedo tener varios programas abiertos al mismo tiempo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, está bien, maestra. Gracias. El almacenamiento secundario es el externo, son los periféricos de almacenamiento que nosotros le podemos dar a nuestro equipo de cómputo, son accesorios, son alternativas para que nuestra memoria sea más grande. Hay otro detalle también que cuando nosotros compramos equipos de cómputo, tenemos que verificar si la memoria se puede extender. A veces que la memoria RAM nada más viene, por decirlo así, de una forma, viene amarrada a 8 gigas, por decirlo así, pero no te da la opción de poderla hacerla más extensa. Entonces, hay unos equipos de cómputo que sí te dan esa posibilidad. Tienen un costo un poquito más elevado, pero vale la pena porque así en algún momento que tú pues tengas la necesidad de estar corriendo más programas y esta memoria no te lo permita porque ya llegó al límite, pues puedes extenderla, expandirla, no sé, de 8 a 16 o hasta 64 gigas en memoria RAM. Entonces, este es uno de los dispositivos secundarios de almacenamiento, ¿sí? Que pueden ser los discos duros, lo que antes se utilizaban, que eran los HDD y los de estado sólido, que son mejores, son los que se recomiendan hoy en día, y las memorias USB. Sí, aquí están las memorias USB y los discos de estado sólido que podemos utilizar para poder incrementar la velocidad
de nuestra memoria RAM. Estos son los tipos de almacenamiento. Es un pequeño video que les voy a compartir. Otra vez. Bien, vamos a seguir con los vídeos estos del hardware del ordenador. En este caso vamos a hablar de los sistemas de almacenamiento de información, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los ordenadores pues, son dispositivos que tratan y transforman información, por lo que los dispositivos que almacenan esta información son fundamentales para determinar la capacidad y la velocidad del ordenador. Te dejo por aquí arriba los vídeos que hemos visto ya de los principales elementos del ordenador, ¿vale? Y en este caso es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento. Bien, antes de ir viendo cada uno de los dispositivos de almacenamiento, vamos a ver cómo podemos clasificar estos dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Podemos clasificarlos por dos vías, principalmente. Una es según su posición y vinculación del ordenador al ordenador local y otra sería según su método de almacenamiento, ¿vale? Si seguimos la clasificación según su posición y vinculación al ordenador local, tendríamos un almacenamiento primario en el que podemos tener la memoria RAM, la memoria caché y el buffer de datos. Un almacenamiento secundario donde tendríamos la memoria ROM, el disco de estado sólido SSD y el disco duro magnético HDD. Un almacenamiento externo, donde estarían pues, los CD-ROM, el DVD, el Blu-ray, la memoria USB, la tarjeta SD, la cinta magnética o los discos flexibles. Y un almacenamiento virtual, donde seguirían los equipos NAS y el almacenamiento en la nube, ¿vale? Y por otro lado, si lo hacemos según su método, lo clasificamos según su método de almacenamiento, pues tendremos, por un lado, dispositivos de estado sólido, como son la memoria RAM, la memoria ROM, la unidad de estado sólido SSD, la memoria USB y las tarjetas SD. Según los dispositivos de almacenamiento magnético, tendríamos discos duros HDD, cinta magnética y discos flexibles. Y según pues, los dispositivos de almacenamiento óptico, que tendríamos discos CD-ROM, discos DVD y discos Blu-ray. Bien, vamos a hablar al principio del almacenamiento primario. Las memorias de almacenamiento primario son los dispositivos que contienen la información con la que el procesador está trabajando en ese momento. Son las memorias más rápidas y cercanas a la unidad central de proceso. Empezamos por la memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es una memoria de almacenamiento temporal para los programas y datos que maneja la CPU. La memoria RAM debe ser muy rápida para no ralentizar la velocidad de la unidad central de proceso, la CPU. Una memoria RAM actual puede transferir 25 GB por segundo. También debe tener suficiente tamaño para contener todos los programas, aplicaciones y datos que se estén ejecutando de forma simultánea en el ordenador. Ahora mismo, en 2022, un smartphone medio suele tener de 4 a 8 GB de RAM y un ordenador personal de 8 a 16 GB de RAM, ¿vale? La desventaja de la memoria RAM es que pierde sus datos cuando se apaga la alimentación del ordenador y además suele ser mucho más cara que las memorias de almacenamiento secundaria. Pues para que te hagas una idea, unos 5 euros por gigabyte de una memoria RAM frente a 0,02 gigabytes de un disco duro de 4 terabytes, por ejemplo, ahora mismo en 2022. Otro de los elementos sería la memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria rápida que almacena temporalmente los contenidos leídos de la memoria RAM para que las posteriores peticiones de lectura pues, se puedan atender con mayor rapidez. Funciona de manera semejante a la memoria RAM, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Surgió cuando la memoria RAM ya no fue capaz de trabajar a la misma velocidad del microprocesador y sirve para que el microprocesador pues, reduzca el tiempo de acceso a los datos ubicados en la memoria RAM, que se utilizan con más frecuencia. Hoy en día la memoria caché de la RAM suele estar integrada dentro del propio procesador y suele tener un tamaño de varios megabytes. Vale, pasamos ahora entonces al almacenamiento secundario. Los dispositivos de almacenamiento secundario de un ordenador son memorias no volátiles, es decir, que almacenan datos a pesar de que el ordenador no tenga alimentación. Se suelen instalar de forma permanente en el interior del ordenador para que pues, almacenen el sistema operativo y los diferentes programas y datos de uso habitual. Los dispositivos de almacenamiento secundario son más lentos que los de almacenamiento primario. Como contrapartida, tienen mayor capacidad de almacenamiento. Vamos a hablar entonces de la memoria ROM. La memoria ROM o Read Only Memory o memoria de solo lectura es una memoria de almacenamiento permanente de programas y datos del ordenador.
En esta memoria se almacena el denominado firmware, programas de solo lectura que manejan un dispositivo. Las memorias ROM que se utilizan hoy en día no son de solo lectura, suelen estar basadas en tecnología flash y se pueden reescribir múltiples veces. Por esta razón, hoy en día a esta memoria también se le denomina memoria flash. Las memorias flash suelen ser más lentas, más sencillas y de menor capacidad que las memorias SSD, aunque ambas estén basadas internamente en la misma tecnología. Ejemplos de ROM son la memoria del BIOS, ¿vale? Lo que es el sistema básico de entrada y salida de un ordenador personal o el programa interno de dispositivos como un router, un mando a distancia, etc. Vamos a hablar también de la unidad de disco duro, el HDD. La unidad de disco duro es un tipo de memoria secundaria basada en un disco giratorio impregnado con una sustancia magnética que permite almacenar información de forma permanente. Los discos duros son los encargados de almacenar los programas y los datos para que se mantengan mientras el ordenador pues, esté apagado. Cuando un usuario de ordenador quiere utilizar un programa o visualizar un archivo de datos, la información se lee desde el disco duro y pasa a escribirse en la memoria RAM para que la CPU pueda trabajar con ellos. Los discos duros llevan muchos años en el mercado, ¿vale? Por allá de 1956, por lo que se basan en tecnologías asentadas y muy optimizadas. A pesar de ello, se van sustituyendo poco a poco por los SSD, por las múltiples ventajas que presentan estos últimos. Bien, pues entonces vamos a hablar entonces de las unidades de estado sólido, las SSD. La unidad de estado sólido es un tipo de memoria secundaria basado en chips de tecnología flash que almacenan información de forma permanente. Son más modernos, ¿vale?, que las anteriores, que los discos duros, y tienen menos capacidad a igualdad de precio, pero van mejorando rápidamente con los años y están sustituyendo poco a poco los discos tradicionales, ¿vale? Como alguna de las ventajas de los SSD sería que tienen mayor velocidad de transferencia, menor tiempo de acceso, mayor resistencia a los golpes y vibraciones, menor tasa de fallos, menor consumo eléctrico, menor tamaño físico y menor ruido generado. Pero como desventajas, pues una menor resistencia a un gran número de escrituras y un mayor precio por gigabytes, ¿vale? Otro de los elementos que vamos a nombrar pues es la RAID. Un sistema RAID, matriz redundante de discos independientes, es una tecnología que permite unir varias unidades de disco duro HDD para aumentar sus prestaciones. Se utiliza en servidores de datos y en ordenadores de altas prestaciones. Necesita una controladora RAID especializada para conectar los discos a ordenador. En un primer nivel RAID, el sistema operativo ve una sola unidad, donde en realidad hay varios discos duros. La velocidad de transferencia total aumenta al unir las velocidades de transferencia de cada uno de los discos. Esto permite que los datos se pierdan ante el fallo de una unidad. Al detectar una unidad dañada, esta se puede cambiar por otra nueva y el sistema recuperará automáticamente los datos perdidos a partir de los datos redundantes. Vale, pues vamos a ver entonces ahora el buffer de datos. Un buffer de datos es un espacio de memoria temporal que almacena datos de lectura o de escritura que se dirigen a un periférico. De esta forma se acelera el funcionamiento del procesador y se evita que un dispositivo pierda datos durante una transferencia de datos irregular. Los buffers de escritura para un dispositivo lento, como un disco duro o un pendrive, almacenan varios megabytes de datos que son enviados en ráfagas rápidas por el procesador para más tarde pues, escribirlos en el dispositivo de almacenamiento a menor velocidad y de manera continua. Los dispositivos de entrada, como los teclados o ratones, también tienen un buffer de lectura que va almacenando los datos que envían los periféricos hasta que el procesador los lee rápidamente. De esta manera, el microprocesador principal pues, no tiene que estar atendiendo continuamente a un dispositivo lento, sino que lo atiende a ráfagas rápidas y sin esperas. Los buffers de datos suelen encontrarse dentro de los periféricos de entrada y salida y de los medios de almacenamiento. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora del almacenamiento externo. Los dispositivos de almacenamiento externo se pueden desconectar con facilidad del ordenador para ser transportados. Su velocidad es más lenta que la de los anteriores métodos de almacenamiento que hemos nombrado, pero presentan la ventaja de su mayor movilidad y facilidad de transporte. Podríamos hablar de la memoria USB, ¿vale?, que es una memoria externa basada en memoria flash con conexión de tipo USB. Su capacidad máxima pues, aumenta con los años debido a la ley de Moore. En 2022 pues es sencillo conseguir una memoria USB de 512 GB por un precio de entre 20 y 40 euros, ¿vale?
La velocidad de lectura suele ser menor que la de un disco duro y la velocidad de escritura suele ser mucho menor en la mayoría de los dispositivos. También tenemos las tarjetas SD. La memoria tarjeta SD se basa en la misma tecnología que las unidades de memoria USB y tiene rendimientos semejantes. El estándar de conexión de la tarjeta SD es más sencilla que el estándar USB. Además, el tamaño de las tarjetas SD suele ser mucho menor que el de los pendrives, especialmente en las tarjetas micro SD que están hoy en día. También tenemos el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray, que bueno, estos pues son unidades ópticas de almacenamiento de datos. Todas ellas se basan en una lámina de material metálico plateado que refleja pues un fino haz de luz láser o no la refleja dependiendo de las marcas que se graban en un surco en forma de espiral a lo largo del disco. La diferencia fundamental entre las distintas tecnologías es la creciente capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de transferencia de los dispositivos más modernos. Y bueno, para terminar vamos a hablar de la cinta magnética. La cinta magnética es un soporte de almacenamiento basado en una cinta de plástico impregnada en su superficie con material magnético y enrollada en un cartucho. Ha sido uno de los primeros medios de almacenamiento masivo de datos desde el origen de la informática. Tiene algunas desventajas, como es su acceso secuencial a la información y, por lo tanto, su lentitud. Su mayor ventaja es su bajo precio por gigabyte, pudiendo almacenar la misma información que un disco duro por menos precio. Hoy en día, su uso se limita a realizar copias de respaldo de grandes cantidades de datos, ¿vale? La tecnología más conocida es la LTO o Linear Tape Open, que en su versión LTO 9 es capaz de almacenar hasta 18 terabytes de datos en un solo cartucho. Y bueno, por nombrar ya, por terminar, el almacenamiento en red. Los dispositivos de almacenamiento en red son dispositivos especializados en el almacenamiento de datos a los que se accede a través de una red local Ethernet o a través de Internet, dando la impresión de que se está trabajando con una unidad de almacenamiento local. El almacenamiento en red permite que la información y los recursos de almacenamiento se puedan optimizar y compartir entre varios ordenadores. Vamos a nombrar lo que sería el servidor NAS, ¿vale? O Network Attached Storage, el cual pues es un ordenador dedicado a almacenar datos en sus unidades de disco o de estado sólido y enviar o recibir estos datos a través de la red local. Permite almacenar y recuperar y también compartir los datos en un punto centralizado para todos los ordenadores de una red local. Normalmente los servidores NAS son equipos diseñados para atender exclusivamente esta función. Contienen varias bahías para la conexión de unidades de almacenamiento HDD o SSD en conexión RAID para aumentar su prestación. Y por último vamos a hablar del almacenamiento en la nube, muy por encima. La nube es el nombre comercial que se le ha dado a los centros de datos compuestos pues, por multitud de ordenadores que pueden actuar como servidores de datos o como servidores de aplicaciones. Estos centros de datos pertenecen a grandes compañías como puede ser Amazon o Microsoft o Google incluso, u otras compañías un poco menores. La nube puede ser utilizada por usuarios particulares, por ejemplo, cuando almacenamos nuestros datos en Google Drive, o puede ser usada por grandes compañías como puede ser Netflix, que almacena sus series y películas en los servidores de Amazon para servirlos con streaming. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Ok, después de haber visto este video, podemos analizar todas las posibilidades que tenemos para almacenar. ¿Sí? Y una de las más recientes es el almacenamiento en la nube. ¿Sí? Y esto lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran un celular, al momento de darlo de alta, de ingresar a él, te pide una cuenta, un correo en Gmail, si cuenta con el sistema operativo Android, y te hace un respaldo, te va haciendo un respaldo de tus documentos, imágenes y demás cosas. Claro, siempre tienes una limitante en el espacio, pero si tú quieres ampliarlo, pues ya tiene un pequeño costo. Igual que en los iPhone, en las Mac, también tiene un respaldo que es en iCloud. También ingresas con un correo y te va haciendo un respaldo cada determinado tiempo utilizando este almacenamiento en la nube. Entonces, hoy en día contamos con esta herramienta que pues también pudimos escuchar
que Netflix pues tiene sus servidores de almacenamiento contratados en Amazon, ¿no? Entonces son tipos de almacenamiento que día a día se han ido mejorando y hoy culminamos o hasta el momento tenemos esta opción de almacenar en la nube. ¿Ok? Bien, hola a todos. Vamos a pasar. Vamos a regresarnos y hasta el momento, ¿tienen alguna duda sobre los tipos de almacenamiento? ¿Cómo funciona un disco duro, una memoria USB? ¿Cómo es que la memoria tiene que ver mucho y es de vital importancia para el buen funcionamiento de un equipo de cómputo? Ustedes lo acaban de ver, hay diferentes tipos de memoria y cada una de ellas cuenta con una función específica al momento del arranque o cuando estamos trabajando en ella. ¿Alguna duda? Lo que comentaba, maestra, sobre lo que tiene, por ejemplo, los celulares, que es donde se respalda la información. Es donde se respaldan las fotografías, ¿no? O también se Ah, puede otro tipo de información respaldar. ahí se respaldan las fotografías y también si tú, por ejemplo, voy a meterme aquí a mis, donde dicen fotos, ¿sí? Tú te vas, te aparece en la parte de abajo como biblioteca, álbums, ¿sí? Entonces tú le pones todas y te vas a la parte de álbums y te vas hasta abajo y ahí puedes ver las capturas, los videos, todo te lo va respaldando en Ah, ok. álbums. En Y álbumes. ajá, y entonces si tú ya no quieres tener ese respaldo, pues para hacer espacio, en esa parte seleccionas y eliminas. Así es como se elimina, porque si tú lo eliminas de donde lo tengas, no se borra, ¿sí? Porque te está haciendo un respaldo de cada determinado tiempo. Sí, al momento tal vez tú pudiste borrar algo sin querer, pero si te vas a esa parte, tú puedes recuperarlos, ¿sí? Y los archivos en importaciones, si tú los vas guardando, también, videos también. Entonces, a veces sí es bueno, las capturas de pantalla también. Aquí, por ejemplo, aquí yo estoy revisando y también tengo cosas que yo había borrado, pero que me siguen apareciendo porque no me voy a la raíz, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Dónde vienen archivos, maestra? Yo cuando lo abro, biblioteca me dice, ¿verdad? Ajá, Ya lo encontré, sí tiene razón. ok, Sí, bueno. gracias. Ok, entonces el almacenamiento secundario en discos duros, pues bueno, esa es una opción que estábamos mencionando de que pues si yo no quiero, en mi caso, por ejemplo, tengo que hacer un respaldo en mi disco duro y no lo he realizado para liberar memoria interna de mi equipo de cómputo. Y también otra cosa es muy importante que en el escritorio no guardemos, no tengamos ahí documentos, porque al momento de arrancar el equipo de cómputo, empieza a leer todo lo que está en el escritorio y es cuando se tarda más también. Entonces, quitar todo de ahí, es mejor ponerlo en carpetas para que el arranque sea rápido también y no afecte. Entonces, hemos visto los tipos de almacenamiento, cómo se clasifican, las memorias, ¿sí? Para poder darle la importancia y poder cuidar lo que nosotros vayamos guardando. Si no es relevante, pues borrarlo, limpiarlo y en cada tiempo ir haciendo respaldos para que no se llene el espacio de nuestro equipo de cómputo. ¿Sí? Y ya nada más por último, la última tarea, que voy a abrir esta, que está pendiente por calificar es la del glosario. Así es. Esta es la del glosario, que son términos que se deben de conocer
para que ustedes estén más familiarizados con ellos, ¿no? Entonces, a partir del lunes, por favor, empiecen a organícense y realicen su examen y les va a ir bien porque el examen está muy sencillo. Recuerden, agarren el libro y de ahí, de las páginas a tales páginas que se les están indicando, es lo que ustedes deben de estudiar para que tengan un buen rendimiento en el examen. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna otra duda, aclaración, pues vamos a dar por terminada esta sesión. Maestra, Mándeme. en mi caso, la primer tarea que se hizo en la primera semana que iniciamos, esa yo no la alcancé a hacer porque tuve ahí varias complicaciones con las materias, Ajá. que me ponían unas que no eran y otras me faltaban, entonces no Ok. alcancé a hacer la tarea de la primera semana. Ya a partir de la segunda es cuando empecé a hacer las tareas. ¿Me Ari afecta ahí Uribe. o qué me recomienda No, usted hacer? no, Ari, pues ahorita te voy a otorgar extensión de tiempo. ¿La tienes lista o te doy Sí, hasta mañana? sí, si me puede dar oportunidad para hacerla para mañana, ya ahorita, haz de cuenta que la hice a mitad y luego como se me pasó el tiempo y no la alcancé a subir, la Ujú. borré. Bueno, entonces hoy es jueves, te doy extensión para el sábado, ¿cómo ves? El Sí, muchas sábado gracias, maestra. a las 23:59 es la actividad 1. Sí, es la primerita, es la primera tarea de la primera semana. Ok, de la primera semana. Ya lo estoy apuntando aquí y ahorita El mismo. kernel, algo así, que era un kernel, era la Ah, ese primera. es el foro. Es el Ándale, el foro. foro, sí, esa. Ok, entonces ahorita abro el tiempo en el foro para que lo puedas ir Haciendo. contestando y haciendo réplica a otros de tus compañeros. Muy bien, Ok, gracias. de nada. Bueno, pues damos por concluida esta sesión. Les agradezco mucho y mucha suerte en su examen. Gracias, maestra, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Y sí, sí, María, sí estuve grabando la sesión. Ah, es que como yo no había visto el mensaje que la clase empezaba a las 6, entre las 6:30, y por eso tenía esa duda si sí la había estado grabando. No, sí, sí la estaba grabando. En un ratito más la voy a compartir. ¿Sale? Ah, ok. Gracias, maestra. De nada.